Hola iglesia, sé bienvenido. Vamos a alabar a Dios. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor. Más tú me mostraste un mundo mejor. Cambiaste mi corazón. Tu nombre exalto en alto. Por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo Solo a ti, donde tú estás. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Nada se puede igualar. Es tan real este amor. Es irresistible estar junto a ti. No puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre exalto en alto. Por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Tenemos un lugar Mi seguro lugar. en Jesús. Para siempre encontré mi lugar. Te adoramos solo a ti, Rey. No queremos separarnos de ti. Tú traes vida a nosotros, Señor. De tu lado, Dios, no me alejaré. Ya no puedo imaginarme sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Hola hermanos, buenos días. Somos la familia Martínez Radias y vamos a orar por diezmos y ofrendas. Ella es Aline, Yair y su servidor Elvira. Esperemos pronto vernos. Déjenme comentarles brevemente, hermanos, que en la Biblia la mayoría de las promesas de prosperidad tienen un preámbulo de obediencia y queremos compartir con ustedes una de las promesas más hermosas que en ella hay. Así es, hermanos, vamos todos a leer, por favor, Deuteronomio, el capítulo 28, los versículos del 1 al 11. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor.
El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. ¿Oramos? Claro que sí. Muy buenas, hermanos, ¿cómo están? Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre amado, este día te damos gracias porque nos has mantenido saludables, Señor, porque nos has cuidado. Te pedimos, Padre, que bendigas los trabajos, Señor, de todas las familias y los miembros de CC Valle, Señor. Te pedimos que a los que no tengan trabajo les des un trabajo digno, Señor, un trabajo para el que sean talentosos y que amen hacer, Señor. Que tengan un salario digno y que puedan y que estén decididos de corazón a edificar tu reino, Padre. Te pedimos por los diezmos y las ofrendas que lleguen al Centro Cristiano Valle, que sean para edificación de tu reino y nos permitan crecer a nosotros como hijos tuyos, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Que tengan buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente sean bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de esta iglesia cristiana Valle. ¿Cómo te has sentido en estos tiempos? ¿Cómo has aprovechado los mensajes que Dios ha traído a tu vida y a mi vida? ¿Cómo te sientes con estas series que hemos visto? Fíjate qué hermoso es Dios. Depender de Dios hace la diferencia en nuestra vida. Qué maravillosa palabra, Señor, nos ha dado el Señor. Qué privilegio es venir el día de hoy, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque Dios es el que pone en tu corazón y en mi corazón, ¿sí?, estos deseos de venir a alabarlo como ya lo alabamos, a escuchar su palabra y sobre todo, ¿verdad?, a oír el mejor mensaje de un Dios poderoso. Así es que sean bienvenidos todos. La verdad nos da mucho gusto estar transmitiendo en medio de toda esta crisis, hermano, en medio de todo lo que está pasando. Hoy más que nunca la gente necesitamos aliento de vida, necesitamos, ¿verdad?, animar nuestro corazón y sobre todo caminar en esa confianza que solamente escuchando la palabra de Dios y viviéndola, ¿verdad?, podemos vivir una vida diferente de éxito, aún en medio de las circunstancias. Así es que yo te pido, vamos a orar este día, iglesia. Te pido por favor que ahí estés alerta. Ponte de pie, tal vez estírate y si no, arrima todo lo que tú necesites, tu Biblia, lápiz, pluma, algún papel, tu computadora, tu teléfono, anota las ideas. Mira, lo que tú hoy anotes es algo que el Señor quiere que tú le pongas atención, ¿sabes?, para favorecer tu vida. Y el día de hoy, Padre, dile, ponemos en tus manos esta palabra, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a través de tu Hijo, Señor. Quita toda palabra de hombre y solamente deja tu palabra. Ese es el deseo y la petición, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, pero también a vivirla, para que nos favorezcas y podamos favorecer a muchos que hoy necesitan de tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Así es que, por favor, comparte este mensaje. Ya te he dicho, da de gracia lo que el Señor te ha dado de gracia. ¿A poco no es padrísimo cuando alguien te favorece y cuando Dios te favorece, poderle decir a la gente que ahorita está pasando por situaciones difíciles, por pesares, por desgano, por soledad, por muchas cosas, decirle, tranquilo, nada te puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni el infierno, ni los ángeles inclusive, nada te puede separar de este Dios que tenemos maravilloso. Y mira, antes de iniciar, yo quiero darle gracias a Dios ahora de manera especial, porque un día como hoy, domingo 24 de enero, cumple años mi esposa. Y la verdad quiero ser agradecido con Dios y orar por ella, por todo lo que Judith, mi esposa, ha sido para mí. De veras ha sido una buena compañera, una buena esposa, ha sido buena madre, ha sido una mujer, ¿verdad?,
porque le doy gracias a Dios por su vida. Padre, gracias Dios. Yo bendigo la vida de mi esposa, Señor, y yo declaro vida y salud, Señor, pero también declaro sobre su vida, Señor, que todos los planes que tienes, Señor, los uses en la vida, que la carrera que tú iniciaste en mi esposa sea terminada, Señor, para que el día que ella pueda estar en tu presencia diga, aquí está, Señor, todo está consumado, Dios. Gracias, Dios, porque tú me has dado una mujer, Señor, que me ha ayudado, Señor, en las dificultades, que me ha ayudado cuando yo necesito ánimo desde mi trabajo y ahora en el ministerio, pero que también ha disfrutado todas las bendiciones que tú me has dado. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de tener a mi esposa a mi lado. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Y mira, hermano, hoy tengo que aprovechar y decirte, ¿verdad?, que las personas como mis pastores iniciales que conocen a mi esposa, un día mi pastor que tú ya conoces, que vino a esta iglesia hermosa, Guillermo Quero, decía, de veras eres afortunado, Ramón. Dios te ha bendecido en los trabajos, en lo que te gusta, y además el Señor te dio esta esposa que es optimista, que siempre te va a apoyar. Yo veo que no es rencorosa, de veras, ¿no? Me dijo, te va a apoyar. Y cuando él supo que iba a ser pastor, dijo, wow, gracias, Señor, por la vida de Ramón, y gracias por esta esposa que has traído a su lado. Así es que estoy gozoso, hermano. Estoy gozoso porque tengo una compañera, ¿sabes?, que me ha acompañado durante ya casi 37 años. Y de ministerio son como 18 años. Entonces le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Te mando un fuerte abrazo, mi vida, y Dios te bendiga mucho. Ok, hermanos, entonces fíjate, vamos directo a la palabra de Dios. Vamos directo, mira, el día de hoy estamos viendo el episodio 3 de la serie que se titula Depender de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Y hoy el Señor quiere hablar que cuando tú y yo dependemos, escucha bien, cuando tú y yo dependemos, cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo acatamos su voluntad, Él nos brinda protección, esperanza y futuro. Otra vez, cuando tú realmente decides someterte a Dios, o sea, vivir de acuerdo a su palabra, no a tus grandes ideas ni nada, sino a la palabra de Dios y obedecerla, Dios te promete protección, esperanza y futuro. Dime si no esta palabra es para el día de hoy, de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Cuánta gente no necesita, hermano, hoy de la mano de un Dios como es el nuestro? ¿Para qué? Para que Dios le brinde esa protección, esa esperanza y ese futuro. ¿Sabes? El proceso de depender de Dios es un proceso en donde tú y yo tenemos que entregar nuestra voluntad para ahora hacer la voluntad de Dios, ¿sabes? Y a lo mejor muchos dicen, no le entro, es muy caro. Te equivocas, porque mira, tú puedes favorecer a tu familia. Hay muchos hombres y mujeres que hoy, ¿verdad?, hemos visto que están presentes o que han partido. Y la verdad me llena de gozo esas personas, pero yo podía ver, esas personas estaban solamente para su familia. Pero cuando tú abrazas la voluntad de nuestro Dios, favoreces no nada más a los tuyos, sino a multitudes. Wow, Señor. Y mira, mientras preparábamos esta prédica, cuando orábamos, fíjate bien, el Señor me ponía en mi corazón, y esta palabra es para ti, iglesia, para ti, persona y familia que estás escuchando. Tómala para ti y yo la recibo en el nombre de Jesús. La creo y la vivo. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 105. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Wow, Señor. ¿Te puedes imaginar que la palabra de Dios te permite en tu vida guiarte desde los pies hasta tu caminar? O sea, en el caminar significa lo específico, en donde tú tienes que estar enfocado en tu familia, en tu porvenir, en tus cosas específicas, pero también en lo que tienes adelante. ¿Cuántas veces en la vida, no por estar enfocados en algo, perdemos todo el bosque hacia el frente? ¿Cuántas veces como niños, no? Salíamos a la calle, andábamos jugando y veíamos las coladeras y de repente pasaban adultos o gente y se caían, decimos, ¿cómo no la pudo ver? Es que no te das cuenta que esta persona está viendo todo el caminar, está y yendo a su trabajo en los pensamientos, en sacar adelante a la familia.
Pero el Señor nos dice, mi palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. ¿Cómo te sientes, persona, cuando tú has ido, verdad, manejando o de la compañía de alguien que en un momento muy oscuro y que de repente en ese momento oscuro, verdad, empiezan a iluminarse las carreteras y dices, wow, qué bendición, qué buena idea esta autopista, cuando estás en una curva peligrosa o en una recta, en lo que tú quieras, y tú dices, wow, qué bendición es poder ver a lo lejos. Y también cuando traes buenas luces, ¿no? Que dices, wow, qué bendición también es ver el paso a paso, pero también a profundidad. ¿Sabes? Esto se asemeja mucho a lo que vivimos hoy con la tecnología. A mí me maravilla y me fascina, hermano, usar el Waze, por ejemplo. Cuando me subo a mi carro y no sé exactamente cómo llegar, o más, cuando realmente tengo el tiempo limitado, le digo a mi esposa o me digo a mí mismo, voy a poner esta estrategia, voy a poner esta herramienta tecnológica y me va guiando de la mejor manera y en el tiempo más corto. Y dime si no es una bendición. A lo mejor lo damos por hecho, pero la verdad cuando tú lo empiezas a experimentar, dices qué bendición, porque el Waze está en el momento preciso, en el aquí y el ahora. Así es la palabra de Dios, es lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. En otras cosas, te das cuenta que si tú y yo no dependemos de Dios, no vamos a poder tener esa luz en nuestra vida. Por eso la Escritura dice que la iglesia, los hijos de Dios, somos luz en medio de las tinieblas. Claro, porque la gente, aunque tenga mucho conocimiento, no tiene la revelación divina. Wow, que eso solamente te la da la palabra de Dios. Cuando tú la lees, cuando tú la vives, el Señor te habla en revelaciones divinas. Wow, Señor. Mira, yo no sé si tú has analizado, pero últimamente hemos hablado mucha palabra y por cierto, ¿cuánto de ella te has quedado con ella y la has experimentado? Porque es tiempo, iglesia, de que empecemos a vivir la palabra para que llevemos esperanzas. La iglesia es la que viene a deshacer las obras del enemigo, es la que debe levantarse como si estuviera Jesús, o mejor todavía, porque dijo Jesús, ¿verdad? Que nosotros cuando Él se iba, íbamos a hacer cosas iguales y mejores que Él. Así es que iglesia, despierte, familias y personas, escuche bien esta palabra que es para ti, para mí. ¿En cuántas ocasiones no hemos visto hombres de Dios? ¿Te acuerdas allá en el Faraón, en el tiempo que ya hablamos de José el soñador? Cómo de repente Faraón tiene un sueño y no sabe interpretarlo y llama a sus recursos, a los más sabios, ¿no? A su equipo de trabajo, a los altos potenciales. A los altos potenciales dijo, aquí los quiero, a los mejores. Y ellos dicen, no pueden, no podemos. Y de repente llega un hijo de Dios. Y sabes, no porque él tenga capacidad personal, sino porque José tenía revelación de sueños de un Dios poderoso. A través del Espíritu de Dios, el Señor le revelaba los sueños. ¡Wow! Sí. Lo que hicieron también, ¿no? Aquí algunos, ¿verdad? Te digo, también de sueños. El caso, por ejemplo, de Nabucodonosor, ¿te acuerdas allá con Daniel y con sus amigos? ¿Sí o no? Esos amigos maravillosos, ¿no? Que de repente el rey también no entendía los sueños, entonces mandaba a traer y no podían, y en esa ocasión, ¿no? Que le dicen, bueno, es que el sueño, y entonces dice, yo quiero que me revelen el sueño, que no me acuerdo. ¿Y qué dicen los astrólogos y adivinos? Está usted mal, rey. Nadie en este mundo puede hacer lo que está pidiendo. ¿Cómo que quiere que le digamos qué sueño tuvo y además su interpretación? No hay nadie a nivel humano. Estaban en lo cierto. Hasta que mandaron llamar a Daniel, que tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló en visiones, en sueños, como a muchos hombres de Dios, hermano. Como a diferentes hombres de Dios el Señor ha guiado a través de la historia de su pueblo y a través de la humanidad. ¿Qué ha hecho? Ha utilizado al Espíritu de Dios, pero también al Espíritu Santo. ¿En dónde? En reyes, en profetas, en sacerdotes, en mujeres, en apóstoles. ¿Puedes mencionar tú algunos que encuentres algunas historias donde podamos ver cómo la mano de Dios, ¿verdad?, fue de protección, de esperanza y de futuro? ¿Puedes mencionar algún? ¿Te acuerdas las historias, por ejemplo, de la reina Esther, cuando está a punto de perecer de morir todo el pueblo judío? Y entonces Esther ayuna y va a buscar a Dios y Dios le da la protección que necesita a su pueblo, a ella y a su pueblo. O inclusive su tío Madorqueo cuando lo quieren matar, ¿no?
¿Te acuerdas? Que de repente el rey tiene un sueño y descubre que este hombre llamado Mardoqueo, al cual le quieren quitar la vida, favoreció al dueño, delatando un complot que iban a matar al mismo rey. Dice, hay que favorecer a este hombre, ¿verdad? Y podemos ver cómo a través, ¿verdad?, de eventos sobrenaturales, Dios protege a sus hijos, les da esperanza y futuro. Y sobre todo a los hijos que están bajo su gobierno, bajo su dependencia, que se someten a lo que Dios dice. Wow, Señor. ¿Sabes? Cuando tú y yo dependemos de Dios, tenemos protección, esperanza y futuro. Y mira, vamos a ver un hombre, ¿sale? Vamos a ver un caso. Entonces vamos a ver al apóstol Pablo. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos. Me voy a estar moviendo en los capítulos 26 y 27. Y solamente en puntos claves. Mira, déjame decirte que de repente el apóstol Pablo, por estar llevando el mensaje, el reino de Dios, el evangelio, de repente pues hay oposición de los religiosos de su tiempo. No les conviene que Pablo haga lo que hace porque ellos no tienen ese poder, ¿sabes? Pues les está quitando el negocio a los religiosos. Y entonces, ¿qué dicen? Acabemos con Pablo, no lo soportamos por lo que él hacía. Y acuérdate que de repente van y lo acusan. En varias ocasiones Pablo sufrió amenazas de muerte, la misma muerte. Dice la Escritura que en un tiempo la gente, de tanto que lo golpearon, pensaba que estaba muerto y sus amigos tuvieron que llegar a protegerlos. Obviamente la protección de Dios estaba sobre él. Pero de repente también llegan los fariseos y lo acusan, los religiosos, y van ahí con un hombre llamado Festo y le dicen, ¿sabes? Este hombre llamado Pablo nos aturde, está en contra de nuestra religión, es un alborotador y además no está de acuerdo con Roma ni con el César. Y entonces Festo, ¿qué hace? Lo toma preso. Se lo llevan de Jerusalén a una prisión. Bueno, se lo llevan más bien para juzgarlo. Y de repente, ¿verdad? Pablo está ahí en su defensa, en Hechos 26, y le dice a Festo, ¿sabes? Yo predico el evangelio. Y le dice, le habla de su testimonio, de su conversión. Mientras yo un día iba caminando a destruir a la iglesia, porque eso me dedicaba, dice Pablo, a destruir a los cristianos, de repente el Señor me topa camino a Damasco y finalmente me convierto y hoy estoy hablando del evangelio. Pero sabes, muchas veces he corrido peligro. Y ahí en Hechos 26, 22 que dice, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño, solamente enseño lo que los profetas y Moisés dicen, no otras cosas que ellos me acusan. Wow. Y entonces, ¿qué sucede? De repente Festo recibe, ¿verdad?, a un invitado llamado al rey Agripa y a Berenice, su esposa. Y entonces, pues el rey Agripa dice, oye, tienes preso a Pablo, he oído de él, oye, pues la curiosidad, ¿no? Hasta el morbo, déjame platicar con él, a ver si es cierto. Y entonces mandan traer a Pablo y habla sobre el rey Agripa. Y te digo esto porque te acuerdas que fue una de las promesas que el Señor le hizo a Pablo, ¿verdad? ¿Qué le dijo a aquel hombre llamado Ananías? Hay un hombre, ve y ora por él y declara que el Espíritu Santo, que reciba la vista y que ahora se convierta a mí, que reciba el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dice? Ananías es un hombre malo, ve porque él me va a servir ante reyes. Y aquí lo vimos cómo está sirviendo a reyes, porque aquí Pablo ya está en el final de su vida. Y entonces va y empieza a hablar frente al rey Agripa, empieza a decir toda su conversión. Llega el momento, ¿verdad?, que dice Pablo, ya los tengo a Festo, al rey Agripa y a su esposa y a los que están aquí para convertirlos. Y de repente, ¿verdad?, levanta su voz Festo y dice, cálmate, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y dijo, no estoy loco, pero si así lo llamas, ojalá y tú también, junto con el rey Agripa y los que están aquí, pudieran convertirse a este Dios que yo sirvo con todo mi corazón. Wow, Señor. Y entonces, después de esa defensa, ¿qué dicen este rey Agripa y Festo? De verdad es que no hay nada de qué acusar a este hombre. Pero como estaba la presión tanto, acuérdate que Pablo, ¿qué hace ahí? Apela al César como diciendo, yo no quiero ir a Jerusalén porque allá voy a estar en manos de los judíos. Yo mejor voy al César porque soy ciudadano romano. Wow, Señor. Y entonces, ¿qué hacen con Pablo? Lo trasladan de ahí, ¿verdad?, de donde está,
¿A dónde? De Asia a Roma. ¿Y eso cómo era? Pues embarcas en un barco, en una embarcación. Entonces Pablo se embarca, ¿no? Se embarca realmente ¿a dónde? A Roma, como en calidad de preso, en calidad de detenido, dice la Escritura ahí en Hechos 27, junto con otro grupo de prisioneros. Obviamente, como quien dice, ¿no? Para aprovechar el viaje, porque eran viajes muy caros, y la verdad, eso era precisamente por el asunto que se estaba tratando. Mientras seguramente ese barco transportaba otro tipo de cargamentos, aprovechaban un espacio para meter a presos ahí. Y entonces dice la Escritura ahí, en Hechos 27, si tú lo lees al principio, que Pablo subió este barco, ¿verdad? Y entonces que estuvo bajo el cargo de un hombre llamado Julio, que era un principal de los romanos también. Y entonces dice que iban trasladando y pues obviamente en una embarcación, en un barco, hay todo tipo, hay tempestades, hay peligros, hay cosas tranquilas de repente, hay de todo tipo de aventuras. Corre una embarcación hasta llegar a su destino. Y más en esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, pues Pablo empieza a mostrar quién es y agarra gracia de este hombre llamado Julio, y en algunas partes donde ellos desembarcaron, al día siguiente, dice que este hombre Julio le permitió pues bajar a Pablo para que gente que lo conocía lo podía favorecer para suplir sus necesidades. Qué extraño, ¿no? Muchas veces decimos, este hombre que tenía todos los recursos, ¿cómo es posible que ahora dependa de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía a quién estaba sirviendo y sabía que lo más importante era hablar de Jesús y que Jesús a través de cualquier medio iba a suplir sus necesidades. Wow, Señor. Así lo dijo un día, ¿verdad? Dice, ¿qué dijo entonces Pablo también? Sé vivir en la abundancia y en la escasez para servir a mi Dios. Wow. Entonces fíjate bien, ya una vez que Pablo se embarca, de repente este hombre llamado Julio ve una embarcación de un barco egipcio y dice, súbete ahí, sube a Pablo y sube a los presos, para que ese barco fuera directamente ¿a dónde? A Italia, a Roma, donde iba él a apelar al César. Y entonces ¿qué le dijo? Adelante Pablo, los prisioneros, al capitán, súbalos aquí, acéptenlos, porque ellos toman la dirección para Roma como ustedes también. Bueno, entonces ya en ese barco egipcio, ¿qué hace Pablo? Pues se sube junto con los prisioneros y obviamente Pablo no perdía el tiempo, siempre estaba en comunión con Dios. Sí, muchas veces lo hemos visto en otros capítulos, aquí en Hechos, cuando estaba en prisión, aún en tribulación, ¿qué hacía? Pues entonces alababa con Silas, declaraba en el nombre de Dios, y el Señor ¿qué hacía? Grandes milagros. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Su estilo de vida, buscar al Señor, clamar a Él, para decir, Señor, ¿qué es? Pablo muchas veces no decía, ¿cómo me vas a librar, Señor? Ya sé que tengo tu protección, esperanza y futuro. Más bien, ¿qué decía Pablo? ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que hoy me vas a ordenar para establecer tu reino? Y seguramente buscó al Señor. Y fíjate bien, Hechos 27, 10 al 12, ¿qué dice? Fíjate, de repente pues ve todas las situaciones por donde está yendo esta embarcación y ve peligros, y obviamente el Espíritu Santo le avisa, ¿no? Y le dice aquí en el Hechos 27, 10, le dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Lo que le estaba diciendo Pablo al capitán y a los marineros, ahí a la gente que estaba, ¿verdad?, en ese barco, ¿qué era? Cuidado, más vale que nos quedemos aquí, porque fíjense cómo se está poniendo el temporal. Pero no era por lo que la experiencia, sino porque Dios y el Espíritu le revelaban. ¿Qué les dijo? Mejor quedémonos aquí, ¿verdad? Porque si seguimos avanzando mediante esta ruta para llegar a Roma, va a haber naufragio, pérdida de carga y también riesgo para nuestras vidas. Nada más, ¿no? ¿Qué le está diciendo al capitán del barco? Mira, yo sé que estamos nada más nosotros aquí ocupando este espacio, pero tú seguramente vas en la embarcación llevando cargamento importante, pues por eso te pagan, ¿no? Bueno, corremos el riesgo de naufragar, de que el cargamento se pierda, pero lo más importante, nuestras vidas también. En el 11, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno ahí. En otras palabras, ¿qué le dijeron a Pablo? Mira, donde tú dices es un lugar peligroso y no queremos estar ahí. Mejor nos vamos hasta Creta, que es un lugar más seguro a pasar ahí el invierno o a pasar esta situación. Vamos a avanzar. O sea, no le hicieron caso a Pablo. ¿Por qué, hermano? También hay que entender aquí.
Porque Pablo, ¿en qué calidad estaba? Era en calidad de preso, aunque la gente no lo sabía que estaba preso, no por ser un delincuente, sino por predicar el evangelio y por falsos testimonios. Lo estaban acusando injustamente, pero a fin de cuentas estaba como preso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pero fíjate bien, aunque ahí había hombres como el capitán, hombres experimentados con conocimientos, con talentos y que conocían los mares, te voy a decir algo, es como esto en el mundo. Puede haber mucha gente en medio de esta crisis, de esta pandemia, que te pueda dar grandes sugerencias, que sea inteligente, pero ¿sabes cuál era la diferencia entre Pablo y estos hombres? Y muchos el día de hoy, en que Pablo contaba con el poder que viene del Espíritu Santo. Y estos marineros o este capitán no tenía ese poder. En otras palabras, Pablo tenía revelación divino y la gente tenía su propio intelecto, sus estudios y su experiencia. ¿Cuánta gente hoy en día no son buenas personas? ¿Cuánta gente no lamentamos su pérdida? Pero sabe, solamente favorecían a muy pocos, tal vez a su familia o a su familia. Pero de allí en fuera pues no podían ellos. Como dicen, no era Dios, pues el Espíritu Santo sí es Dios. Y Pablo tenía ese poder de lo alto, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo has vivido tu vida de la mano de ese poder que ya delegó el Señor? ¿O simplemente te has pasado tu vida y esta pandemia de acuerdo a tus pensamientos y a tus situaciones? ¿O le has dicho, Señor, ayúdame en este proyecto, Señor, oro para que me ayudes? Y dice el Señor, está bien, si quieres hacer tu voluntad, pero me gustaría hacer la mía en tu vida. Me gustaría que tú dependieras de mí y cedieras tu voluntad a la mía, porque grandes cosas tengo para ti. Porque mis pensamientos son de bien y no de mal, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Y de dónde sacó Pablo este poder? Porque mucha gente aquí nueva, ¿no?, escuchando esta transmisión, ¿de dónde viene ese poder? Mira, ese poder viene directamente de Dios poderoso. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, tú puedes leer que el Señor Jesús, cuando preparó a su equipo, los entrenó por 3 años y medio. Y de repente el Señor murió en la cruz, resucitó y regresó por 40 días. Y en esos 40 días, ¿qué les dijo a su equipo de trabajo? A todos esos discípulos, ¿verdad? A más de cientos que estaban ya ahí reunidos. Porque no nada más eran los 12, era mucha gente que estaba ya formando la nueva iglesia primitiva, la primera iglesia. ¿Y sabes qué les dijo el Señor? No quiero que se vayan a predicar. Les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa que mi Padre dio. ¡Wow, Señor! Y entonces en el capítulo de Hechos 2, ahí puedes ver cómo se derramó el Espíritu Santo y puedes ver ahora cómo cuando tienen ese poder, como Pedro habló ante 3,000 personas y muchas cosas y se convirtieron. ¿Por qué? Porque ahora tenían un poder que viene de lo alto, al Espíritu Santo en sus vidas. La pregunta es, ¿cómo has vivido tu vida? ¿Has vivido utilizando ese poder o lo has opacado? ¿Cómo se consigue? En comunión, en obediencia, en dependencia a un poder o a un Dios hermoso. Wow, Señor. Y así que pasó, que Pablo siguió entonces ahí en Hechos 27, en esta historia maravillosa de este traslado, ¿verdad? De Pablo de Asia rumbo a lo que era Roma para ver al César. Wow, Señor. Fíjense bien, ahí en capítulos 27, en el verso 18, vamos a leer, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al siguiente hasta arrojaron el agua parte del equipo. ¿Te puedes imaginar cómo estaban las cosas de las aguas con esa embarcación? Que a tal grado, ¿verdad?, de tirar la carga por el borde. La carga era lo que les daba el sustento. Es como si tú y yo tiráramos el salario porque tendríamos que salvar nuestra vida. Así estaba en esta embarcación. Estaba tan peligroso el ambiente y en vendaval que tuvieron que tirar parte de la carga. Qué tremendo es eso, ¿no? Inclusive parte del equipo, ¿no? Tira las computadoras, Bueno, el día de hoy sería así. En ese tiempo, pues a lo mejor máquinas importantes, cosas, ¿verdad?, que el barco requería. La gran tempestad rugía durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta el final se perdió
toda esperanza. Imagínate, me encantan estas historias, me encantan estos relatos bíblicos. ¿A poco no está mejor que cualquier serie, hermano? De veras es una realidad hermosa, hermano, ver y meterte a la palabra de Dios. ¡Guau, Señor! ¿Cómo lee uno y va uno imaginándose, ¿no? Ahí cómo la gente está y en el momento que más requiere aliento al corazón, en el momento que no nada más necesita palabras o una mano, no, necesita verdades para salir adelante en su vida. Imagínate que alguien le pudiera decir: tranquilos, mira, te voy a subir al cerrito y puedes ver tu futuro, allá estás, de veras sí, y entonces él probarlo y decir: wow, Dios está vivo, Señor. Toda esperanza se había perdido. Y en el 21, Hechos 27, 21, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. En otras palabras, si ustedes supieran qué poder tengo, ustedes me hubieran obedecido. Wow, Señor. Iglesia amada, si tú y yo entendamos, el día que entendamos ese poder, no tenemos por qué andar ahí pidiendo otras situaciones, ni angustiados, ni atribulados, ni nada, sino dependiendo de ese poder y aplicándolo en nuestras vidas. Pero sabes, Pablo no les estaba regañando para dejarlos con el regaño, con el insulto. Al contrario, Pablo les dijo: si me hubieran obedecido, pero no importa, todavía estoy con ustedes. ¿Y qué dijo? Ahí, fíjate bien, escuchen esto en el 22, pero anímense. Tú y yo estamos para traer aliento, para dar aliento al corazón, sí, pero también para dar revelaciones a través de buscarlas de rodillas con un Dios para que revele cosas sobrenaturales y la gente pueda ver que hay Dios en México y en el mundo. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Te queda claro? No vas a perder la vida, pero el barco se va a hundir. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, tranquilo, vas a llegar a tu destino. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¿Le estaba dando una visión total o no? No les estaba mintiendo: se va a perder la embarcación, pero tu vida se va a salvar. Wow, híjole, wow, Señor. Mira, es mejor la realidad. Es mejor saber una realidad, porque así tenemos entonces la certeza de que Dios está de nuestro lado. Wow, Señor. Fíjate allí en Hechos 27, pero el verso 28. En el que sigue, por favor. Vámonos ahora a Hechos 27, 27. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, imagínate, 14 días, ¿no? Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fueran arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron para que amaneciera. Pues ¿sabes qué hacen los hombres? Sus recursos humanos. Y es válido. Dice: luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo otra vez al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Entonces, en el 36, entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estaban a bordo. ¿Sabes? Cuando hay un hombre de Dios siendo dirigido por el Espíritu Santo, mucha gente se salva. ¿Entiende? Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? La Escritura dice, ¿verdad?, que todo aquel que reconocemos a Cristo, dice la Escritura, que somos hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, el Espíritu que estaba muerto ahora vive. Y tú y yo podemos ser y debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿En cuántas ocasiones, te pregunto, el Espíritu no te ha dado protección, iglesia? ¿En cuántas ocasiones?
Yo conozco una joven de aquí de Valle y muchas historias, pero ahorita Dios pone en mi corazón que en una ocasión allí en Tenayuca esta joven iba, ¿verdad?, con una persona y de repente esta persona iba a su negocio y ella sintió un peligro y a este chico lo metió a una vidriería. Y entonces el dueño de la vidriería, cuando la vio dentro del negocio, dijo: ¿qué te pasa? Y los quiso sacar y dijo: perdón, señor, mire, tranquilo. Y de repente el señor, cuando los iba a sacar, vio como un ladrón, ¿verdad?, que no era de ahí común. Dijo: wow, niña, dice, tienes una estrella, tienes ángeles, ¿eh? Y entonces esta chica le dijo: sí, el ángel del Señor está con nosotros. Discúlpenme, no me di cuenta, quédense aquí. Y la verdad, corrían peligro. ¿Cuántas veces el Señor no te ha revelado en sueños, en visiones, en su palabra o en un pensamiento que vas a correr peligro y Dios te saca de eso? ¿Cuántas veces el Señor te dice: es tiempo de ir al médico? ¿Cuántas veces el Señor te dice aún en tu trabajo: no temas, yo estoy contigo? Muchas ocasiones aquí, gente de aquí de la congre me ha dicho: pastor, en algunas ocasiones en mi trabajo yo acostumbraba a llegar tarde porque lo hacían y entré en mi comodidad. Y de repente, ¿verdad?, de la nada alguien se me acercaba y decía: ¿sabes? Te van a vigilar, te quieren correr porque te están buscando algo, porque algo les causa envidia en ti, pero yo vengo a avisarte, eres buena persona. Y de ahí empezaba a llegar temprano y la gente que quería hacer daño se maravillaba. ¿Cuántas veces no te han querido correr y Dios te da gracia, hombre? ¿Cuántas veces y cuántos testimonios no tenemos en tu vida y en Valle? Wow, Señor. Eso es por depender, por someternos a un Dios poderoso. Wow, Señor. Híjole, Señor. Y fíjate bien aquí ya para terminar en esta historia. Hechos 27, pero ahora el verso 39, por favor. Cuando amaneció no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras la proa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. ¿Quién conoce el futuro, mi estimado, iglesia hermosa, preciosa? Por eso me encanta, ¿entiende? ¿Quién conoce el futuro? Este Dios poderoso. Wow. Estaba pasando justo lo que el Espíritu Santo habló en la vida de Pablo. Y en el 42, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y se escaparan. Imagínate, ¿no? Qué responsabilidad. Matémoslo. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no lo dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a las tablas o restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. O sea, finalmente naufragaron en una costa. Finalmente la voluntad de Dios se cumplió. Dios cumplió su promesa a su hijo Pablo. Dios se manifestó a través del Espíritu Santo a estas personas. ¿Cuántas personas no requieren ahora ese consejo del Espíritu Santo? Está bien que tú y yo los animemos, está bien que traigamos palabras de aliento, pero sobre todo las personas necesitan ser dirigidas por el Espíritu Santo, ¿sabes? Fíjate bien, ¿por qué entonces Pablo y mucha gente ha cedido su voluntad a un Dios poderoso? ¿Por qué entonces Pablo dijo: dejo toda mi vida pasada y dejo de hacer mi voluntad y me rindo a tu voluntad, Señor? ¿Por qué crees? Fíjate lo que dice Filipenses 3, del 5 al 8, por favor. Dice aquí Pablo: fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Escuche este currículum vitae, escuche esta hoja de vida, como se dice también. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, o sea, romano, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. ¿Tú has cumplido una ley? Pablo era el mejor. El mejor. Tienes que ayunar, tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que obedecer. El mejor. ¿Cuántos podríamos hacer un currículum así? Wow. Que dice,
quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Como diciendo, un hombre fuera de serie era Pablo. Y fíjate bien ahora en el número 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Este hombre, ¿tú crees que no pudo haber hecho una familia feliz? Claro, pero solamente hubiera favorecido a ellos o tal vez hasta a sus nietos. Pero ¿cuánta gente no favoreció Pablo al sujetarse, al someterse a la voluntad de Dios? A miles. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Cartas que llenan tu corazón cuando hay revelación. Wow, Señor. ¿Cómo no rendirte y depender de un Dios? ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién conoce las cosas más íntimas? Mira, allá en Mateo 9:4, ¿verdad? Cuando el Señor está sanando ese paralítico, ¿qué le dice a los fariseos? En Mateo 9:4 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Wow. No a través de cosas, que no, hombre, a través de revelación pura, a través de lo que el Espíritu Santo le decía a Jesús. Esas personas están pensando así. Por eso les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? Wow. Como cuando de repente una profecía aquí se da, ¿no? Mi esposa como profeta o gentes que tienen profecía le dicen a alguien, ¿sabes qué? No estás caminando correctamente, pero Dios tiene misericordia de ti. ¿Cómo se queda uno? Wow, ¿no? Dios te ama, deja ese camino. O al revés, Dios ha visto tu corazón y Dios va a usar tu vida. Wow, Señor. Híjole. Mira, ahí, si tú quieres después leer completo Hechos 28, una vez en el 1, a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Creta. Y mientras bajaron esa isla, ¿verdad?, de Malta, ¿qué crees? Pablo fue picado por una víbora que salía cuando se estaban calentando, porque en esa isla hacía mucho frío, y le picó, y la gente de ahí de la región dijo, este se va a morir. Y dijeron, es tan malvado este hombre que se libró de la embarcación, se libró de esa situación, pero ahora viene a morir aquí. Y cuando vieron que Pablo no moría, ¿qué dijeron? Este hombre es un hombre divino. Para que veas la protección de Dios tan tremenda. Ahora, mira, ¿por qué es importante saber del Espíritu Santo? En Juan 10:16, del verso 7 al 11, dice, ¿qué les dijo Jesús a su equipo de trabajo? De repente Jesús dice, ya me voy, y los discípulos dicen, no te vayas, Jesús, ¿quién va a hacer las cosas que tú haces? Nosotros no podemos, no te vayas. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? En realidad es mejor para ustedes que yo me vaya. Si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría sobre nosotros. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia a Dios, del juicio que viene. ¿Sabes? Es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre va a mandar a su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que yo tengo ahora derramado en la iglesia. Así es que, hermano precioso, Valle, hoy quiero que entienda que ese poder lo tiene usted y lo tengo yo. ¿Para qué? Para ser guiados de la mano de Dios, que nos dé sueños, revelaciones. ¿Para qué? Para que la gente conozca que en la dependencia de Dios tenemos, ¿qué cosa? Esperanza, tenemos protección, esperanza y futuro. Y entonces, para que te quede claro, ¿quién es el que te dice la verdad? ¿Dónde encontrar la verdad? Diría el mundo. Hoy te tengo la clave. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Y quién se lo dice? El Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que te lleva y te revela toda la verdad. Y te revela lo que va a suceder en el futuro. Por eso este hombre también fabuloso, David, el rey David, aun cuando pecó allí en el Salmo 51:11, ¿qué le dijo a Dios? Señor, perdona mi pecado, Señor.
porque he sido engendrado en maldad. Perdóname, Señor. Pero sobre todo, ¿qué le rogó? No expulses de tu presencia, no me expulses de tu presencia. Y Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ay, Señor, ¿te parece si oramos? Señor, hoy te pedimos, Señor, hoy sometemos ante ti nuestras vidas, Señor. Señor, hoy sometemos nuestra voluntad a tu voluntad. Quita toda nuestra voluntad, Señor. Interrumpe nuestros planes, porque sabemos que tus planes son mejores, Señor. Que nuestros planes nos pueden producir satisfacción y felicidad, sí, pero tus planes nos producen gozo, Señor. Y podemos hacer cosas mayores, Señor. Como dice tu Escritura, tus pensamientos son más altos como de la tierra a los cielos. Y queremos que tú potencialices nuestra vida y entregamos la vida y la familia de cada persona del Centro Cristiano Valle y de las que nos escuchan, que lo están decidiendo el día de hoy. Nos sometemos nuestras vidas a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos vas a traer revelaciones, sueños, Señor, sabiendo que tú nos vas a dar protección, esperanza y un futuro predecible. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia amada, los queremos de verdad. Mira, estamos deseosos de que esto termine y podernos abrazar y podernos orar unos por otros y podamos decir, ¿sabes? Valió la pena que hoy estemos nuevamente reunidos, que estemos diciendo gracias, Dios, porque hemos llegado aquí por tu mano, porque tú no nos trajiste aquí para volver atrás, sino hoy, Señor, abandonamos nuestra vida y la entregamos en tus manos, para que tú hagas lo que desees hacer, porque sabemos que en tus manos somos más que vencedores. Iglesia, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, hasta la próxima.